Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy bueno. Es un tema que ya he venido postergando un poquito porque no encontraba como la forma de hacerlo entender, o más bien de explayar mi historia en esta situación. Pero antes de continuar y de darles el título de este episodio, pues les recomiendo y les recuerdo que por favor me sigan en todas mis redes sociales. Muchas gracias a quienes ya me siguen. Y también no se les olvide calificar, recomendar este episodio y este podcast y que me sigan en las otras redes sociales. También me encuentran en Facebook, estoy en TikTok y también pues estoy en Instagram, en cualquiera de esas redes sociales. Se pueden suscribir en YouTube para que puedan recomendar este video y lo compartan y me dejen comentarios, ya sea en YouTube o en las otras redes sociales. Ahí me pueden encontrar y que lo sigan recomendando para que sigamos creciendo en esta comunidad tan bonita y pues siga habiendo un espacio en donde nosotros nos entendemos, donde tú y yo nos entendemos porque estamos viviendo pues cosas de este tipo o en algún momento lo hemos pasado. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar, Luisa? El tema del día de hoy, ¿de qué va a ser el de esta semana que más te trastornó, el que más te tocó? Pues el de ser suficiente. Híjole, este tema es muy complicado de explicar, no en el sentido de que no haya con qué explicarlo, no, en realidad hay mucho material en redes sociales y en Google y en todas esas plataformas de búsqueda, pero el hecho de tomar toda esa información y plantarla en algo más real, en algo más entendible, sí es lo complicado. Porque el hecho de decir sentirse suficiente tiene una definición muy, muy, muy grande y tiene bastantes vertientes y pues bastantes respuestas que al final de cuentas todas son válidas, porque cada persona le damos un significado y un valor diferente a esto de ser suficiente. Y creo que la pregunta que a todos nos surge en algún punto de nuestras vidas es, ¿somos suficientes tal y como somos? La respuesta es sí, pero ¿cómo saber que lo somos? Y se los voy a compartir desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como cada episodio. Yo sé que si se identifican en algo, le dan manita arriba, o le dan estrellita, o me dejan un comentario. El ser suficiente, siempre me ha surgido esa pregunta. ¿Cómo puedo decir que yo soy suficiente? O sea, ¿con qué vara o con qué regla voy a medir que yo soy suficiente? A lo largo de los años, pues nos han enseñado o me enseñaron que pues tenía que ser una niña muy estudiosa, de que debía de ser lo más correcta posible, de que tenía que cumplir ciertas reglas o ciertos mandatos para poder decir que era suficiente o que cubría con todo para decir que era la niña perfecta, ¿no? La niña bien portada. Y conforme fui creciendo, pues obviamente esos mensajes se radicaron en mi mente y después lo planteé, bueno, se trasladó a la parte académica de que tenía que ser la más inteligente, la que sabía todos los temas, la que cubría todas las tareas, la que etc, etc. Y eso me hacía suficiente para ser una alumna excelente académicamente. Y socialmente, pues viene un montón, ¿no? Un montón de cosas que es el de ser lo más callada posible, reservar mis opiniones, comportarme de ciertas formas, etc, etc. Pero todo eso eran pues cosas a mi alrededor, ¿no? A mi alrededor que me decían, esto es para que tú seas suficiente, esto es para que nosotros digamos que eres suficiente, incluso en la parte laboral, de que desempeñes ciertas características de las cosas que te piden en la empresa, siquiera te hace suficiente al puesto. Y
pues son como varas ajenas que nos han enseñado y que se nos han impuesto para medir el hecho y decir de que nosotros somos suficientes para algo e incluso para alguien. Desde que somos muy pequeños, muchos de nosotros recibimos mensajes, ya sean de forma directa o indirecta, que nos hacen cuestionar nuestro valor como persona. Puede ser comentarios de los maestros, de los amigos, de los papás, de los hermanos, etcétera. Estos comentarios son expectativas ajenas que tienen las personas hacia nosotros y que de algún modo u otro se vuelven parte de nuestra lista de exigencias o de expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos que no cuestionamos y que creemos que son lo más natural posible y que pues así tiene que ser, ¿no? Según la psicóloga Brené Brown, conocida por su trabajo en vulnerabilidad y la vergüenza, dice que la vergüenza es una sensación de no ser digno de amor y de pertenencia, y que cuando no somos suficientes o que sentimos que no somos suficientes, entra la vergüenza, la ira y la tristeza, y que todo eso nos envuelve y nos impide ver nuestro verdadero valor. Porque sí, el hecho de decir y de empezar a creer que somos suficientes tiene que ver mucho con el valor que nos damos a nosotros mismos. Y esto sí, obviamente también va ligado a nuestros propios, ¿cómo se le puede decir? Nuestros propios ideales, nuestros propios planes de vida y nuestra autoestima, nuestra tranquilidad, pues todo, ¿no? Al final de cuentas, pues el ser suficientes depende mucho de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y es algo que a lo largo de nuestras vidas nos cuesta mucho entender. ¿Por qué? Porque conforme crecemos, pues obviamente somos personas que llegamos a tambalear con nuestra autoestima, sobre todo en la adolescencia, porque empiezan los cambios, empiezan las actitudes, empiezan las transformaciones de vida y conforme vamos creciendo y vamos adquiriendo responsabilidades, pues obviamente también nuestra autoestima se ve eh, vulnerable, se ve tocado, se ve cambiado, porque muchas veces quisiéramos seguir siendo la misma persona que éramos en secundaria, en preparatoria, pero ya cuando somos adultos hay cosas que ya no encajan en nosotros. Entonces, comienza a cambiar ese panorama de nosotros y obviamente cuando empieza a cambiar esos panoramas de nosotros, empieza la incomodidad y empieza a tambalear nuestra autoestima y empezamos a cuestionarnos el qué somos, cómo nos vemos o cómo me ven los demás, cómo es que puedo saber si estoy siendo la persona que quiero ser, etc. Y es algo como que muy complicado, ¿saben? Cuando lo hablo con mi psicóloga, siempre sale esa pregunta. Últimamente ha salido bastante. Yo creo que estoy en esa etapa de empezarme a percibir un poquito más. Que de hecho hace un año el cómo me reconocía también fue un tema que tocamos y que lo hablé en un episodio. Eh, Cómo me veía hace un año y cómo me veo ahora, pues obviamente hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas cosas que ya no son o que yo ya no identifico que son muy de mí. Y obviamente me causan estrago porque digo, pues si yo era esto, si yo me veía de esta forma, ¿por qué ahora ya no? ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Está algo mal conmigo? ¿Está sucediendo algo que me indique que estoy yendo por un buen o un mal camino? Y todas estas preguntas surgen y son parte, porque cuando estamos cambiando, nos estamos desarmando para volvernos a armar como tal o armar una nueva versión de nosotros que jamás se termina de renovar, sino que es una renovación constante. Pues obviamente hay cosas que lo que percibíamos que antes eran muy de nosotros, ahora ya no son. Y también las personas pueden llegar a notar eso porque cuando dejas de ver a alguien, no sé si les ha pasado que dicen, te noto diferente. Pues sí, porque hay muchas cosas que comienzan a cambiar. Todas esas expectativas que tenían de nosotros, que nosotros teníamos hacia nosotros mismos, pues tienen que cambiar. Y como cambian, pues obviamente nos hace cuestionarnos quiénes somos y qué valor tenemos. Y el error que todos cometemos es poner nuestro valor, nuestro significado como persona, nuestra definición de nuestra propia persona en los ojos de otros y no en los nuestros. Esto nos conlleva, pues, obviamente, a que si hacemos algo mal, pues, obviamente, la percepción de esa persona hacia nosotros va a cambiar, pero es porque le damos demasiado peso a cómo los otros nos ven, a cómo los otros piensan de nosotros. Y son detalles que se tienen que trabajar al final de cuentas, porque
las personas nos perciben de una forma porque conviven un cierto corto periodo de tiempo con nosotros y nos perciben de esa forma. Pero nosotros que convivimos con uno mismo, que está todos los días con su persona, pues obviamente tenemos otro concepto de nosotros. Y a lo mejor sí puede encajar lo que algunas personas digan de nosotros, pero no tiene que ser la definición total de nuestra persona. Es ahí donde comienza nuestra labor de empezar a darnos, pues, esas pequeñas etiquetas que yo sé que a muchos no les gusta, pero, pues, hay una razón del por qué están las etiquetas. Empezarnos como a poner etiquetas, empezar a definir quiénes somos nosotros. A lo mejor podemos decir más fácil lo que no somos, pero gracias a eso que podemos decir de yo no soy esto, nos ayuda a entender o nos ayuda a ver lo que sí somos nosotros y empezamos a dar valor y a reconocernos más como personas. Pero, ¿cómo podemos empezar a sentirnos suficientes? Porque esto es una pregunta que seguro te va a saltar en algún momento de todo este episodio. Pues, primero es crucial entender qué es la autoaceptación, y que el autoaceptarte no es conformarte con la versión que eres, porque como ya les dije, todos los días cambiamos, todo el tiempo estamos cambiando, no siempre nos vamos a quedar con una misma versión. Estés en pareja, estés soltero, estés con tu familia, estés solo, lo que sea, el autoaceptarte como eres o el hecho de empezar a reconocer cosas de ti, sean buenas, no tan buenas, no es de que te seas conformista, sino de que estás empezando a verte a ti y de que estás empezando a ver eso que tú te negabas a ver o que no querías ver o que ya empezaste y que a lo mejor quieres cambiar. No se trata de dejar de mejorar o de crecer porque, como les digo, jamás nos detenemos, ni siquiera las plantas se detienen de crecer, ni el mundo de rodar, ni el universo de expandirse, sino que debemos de reconocer nuestro valor como persona, independientemente de nuestras imperfecciones o de nuestros fallos, porque en algún TikTok se los mencioné, si me siguen ahí, qué chido, y si no, pues de ahí síganme, y si vienen de allá, muchas gracias. Se los digo que em, lo que nos hace madurar o lo que nos hace mejores personas al final de cuentas con nosotros mismos y con los demás es que estamos reconociendo nuestros errores y nos hacemos responsables de ello, o de nuestras fallas y nos hacemos responsables de ellos, y no poniendo la responsabilidad ni la culpa en otras personas. Pero eso no quiere decir que seamos los malos, sino que simplemente estamos enseñándonos, estamos aprendiendo a vernos a nosotros mismos y de decir, ah, pues no sé, ejemplo, pasó esto, ok, yo actué de esta forma y yo me hago responsable de cómo actué. Y si hay consecuencias, pues obviamente las voy a tomar. Pero ya estás viendo, ¿no? Estás abriendo tus ojos, estás abriendo tu panorama, estás reconociéndote, estás viendo y estás creciendo y mejorando todos los días hacia ti. Un dato interesante en estudios de psicología han demostrado que las personas que practican la autoaceptación tienen niveles más bajos de ansiedad y depresión. Depresión, sí, ansiedad y depresión juegan un papel muy importante en estas cosas. Según un estudio publicado por el Journal of Counseling of Psychology, la autoaceptación está fuertemente correlacionada con el bienestar emocional y la resiliencia. Y sí, tristemente para algunos, afortunadamente para otros, actualmente, por ponerlo en una forma neutral, cuando empezamos a aceptar nuestra persona, nuestra versión y nuestro ahora, muchas cosas empiezan a tener sentido. Sobre todo cuando decimos, esto soy yo, ok, me gusta lo que soy yo, no, ¿la puedo mejorar? Sí, este soy yo, ok, me gusta esta versión, sí, ¿la puedo mantener? Sí, la puedo mantener, pero ¿la puedo seguir mejorando para que siga manteniéndola? Sí. Y aplica en todo. Aplica en todo. En tu físico, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu forma de identificar tus emociones, de identificar tus pensamientos, de identificar tus emociones, etcétera. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, es cuando muchas cosas comienzan a tener sentido del por qué actuábamos así, del por qué pensábamos así,
de que por qué reaccionamos de cierta forma. Hay que voltearse a ver. Autoaceptación es como verte al espejo o verte en tercera persona, pero verte a ti, no a los de afuera, es verte a ti. Y yo sé que es un tema muy difícil, porque les digo, autoaceptación, el sentirse suficiente es un tema muy amplio y cada persona tendrá su propia respuesta, que me encantaría saberla. Si me dejan un comentario, pues puedo saber qué definición le dan ustedes a sentirse suficientes. Se presentó, por ejemplo, en alguna ocasión que estaba con mi psicóloga y estábamos hablando de un tema muy importante, bueno, relevante. Y le comentaba que ahorita ya no me cuestiono ni me castigo tanto por mis decisiones, al menos de un año para acá que he empezado a tomar terapia, sino que empecé a ser como un poquito más paciente conmigo, porque siempre, bueno, antes me castigaba mucho de que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera actuado de cierta manera, hubiera dicho bla, 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 hubiera. Y el hubiera, pues era el que siempre me mataba y el que siempre me hacía sentir que no había actuado de forma adecuada, que no fue suficiente lo que había hecho, sobre todo en una situación en la que me pesó demasiado la pérdida de alguien. Pero mi psicóloga me lo recordó y gracias al cielo, al universo, en el que quieran creer, no empecé yo a como a recordar y a meterlo en mi cabeza, a grabarlo en piedra, como dicen por ahí. En el momento en el que estaba, actué como creí correcto con las herramientas que tenía y lo que tenía a la mano. No pude haber hecho más porque a lo mejor en el momento yo no sabía que se podía hacer algo más o no tenía lo suficiente para actuar de forma diferente. En el momento actué y tomé la decisión con las herramientas y la información que yo tenía y eso fue suficiente. Lo que sea ahora, después de eso que viví, que decidí, fue consecuencia. Y yo sé que me hubiera gustado a lo mejor actuar de diferente forma, pero no me puedo castigar porque en aquel momento no sabía lo que sé ahora. Entonces fue suficiente. Soy suficiente. Y mi psicóloga me lo ha dicho todo el tiempo y todo el tiempo que puede me lo recuerda. Soy suficiente. Eres suficiente con la persona que eres, con lo que estás actuando. Todos los días soy suficiente y hago lo que puedo con lo que tengo porque soy suficiente. Entonces, quiero que se lleven este mensajito en este inter. Eres suficiente con lo que tienes y con lo que sabes, estás actuando y es suficiente. El 100% lo estás dando todos los días, todo el momento. Y no puedes dar un 1000% porque ni la tecnología tiene el 1000%. Tu 100% es si te sientes cansado, sigue siendo, y haces las cosas, sigue siendo tu 100%. Eso es ser suficiente. Todos los días eres suficiente porque todos los días estás entregando tu 100. Recuerda eso siempre. Y es un autorrecordatorio también para mí, para mi persona. Y espero lo recuerden ustedes también. ¿Qué puedo hacer para sentirme suficiente o empezar a trabajar mi autosuficiencia y que no me sienta tan mal, Luisa? Bueno, estos consejitos te doy como cada episodio que les doy consejitos para que los puedan aplicar. Obviamente la mayoría ya los probé, yo los puse a prueba. Finalmente no les doy algo que yo no sepa o que no haya hecho. Pero lo primero y antes que todo, como se los dije, es la autocompasión o la paciencia con nosotros mismos. Christine Neff es una pionera en la autocompasión y no es de que te pobreties, no, es de que seas paciente, de que reconozcas las cosas y que tomes la responsabilidad necesaria, más no te hagas un mártir o una víctima. Hay que ser amables con nosotros mismos, comprensivos con nosotros mismos. Hay que ser nuestros propios amigos. Así como le decimos a nuestro bestie y a nuestra bestie, ay, no te preocupes, no pasa nada, se soluciona. Así con nosotros. Hay que ser nuestros propios amigos. ¿Qué nos pasa? A veces somos muy villanos. Preferimos ser un villano con nosotros mismos que ser buenas personas con otros, que también empezar a ser buena onda con nosotros para ser más mejor persona con otros. Pero bueno, ese es otro tema.
Incluye esto de la autocompasión y la amabilidad, el ser gentiles con nosotros mismos en los momentos de fracaso o dolor, porque no podemos evitarlos. No podemos evitar el dolor ni tampoco el fracaso. Imagínense si todo fuera un éxito, todo. Yo creo que si han visto Black Mirror, han visto esos episodios en los que todo es perfecto, se vuelve hasta cierto punto tedioso, ¿no? No me ocurre, bueno, al menos la vida, así es esto, ¿no? Hay que tener altas y bajas para poder decir que es vida. El reestructurar nuestros pensamientos nos enseña a identificar y desafiar pensamientos negativos automáticos. Que aquí puede entrar una técnica que se llama los pensamientos basura, que ya después se los contaré. Pero pueden aplicarlo, el darse un tiempo de pensar todo lo malo, pero en un cierto tiempo y ya cuando suene una alarma o lo que quieran, dejar de pensarlos. Y eso nos va a ayudar a ver cuáles son nuestras creencias y hasta dónde llegan nuestras creencias negativas de nosotros mismos y empezar como a darnos cuenta que podemos cambiar y cómo reestructurar todos nuestros pensamientos a una versión un poco más certera, no tan villana ni tan sarcástica de nosotros, sino una forma amable. Hay que ser amables con nosotros mismos de forma saludable. El celebrar nuestros pequeños logros es muy necesario y muy válido. Ya han llegado a ver el K-drama que se llama Una dosis diaria de sol. Implementan el diario de los cumplidos, que es, pues, ya se los había explicado en un video en otra plataforma. La libreta de los cumplidos, pues, es felicitarte por las cosas que haces, como por ejemplo, hoy me levanté y fui directo a arreglarme, o hoy me levanté y me estiré un poco, me felicito. Me felicito porque me terminé mi café y usualmente no lo hacía. O sea, ese tipo de cosas, o el de hoy llegué 5 minutos antes a mi trabajo, hoy llegué 5 minutos antes de la hora acordada con mi amiga, algo así. Esos son logros pequeños que a lo mejor dirás no tienen caso, pero te enseñan mucho a reconocer esos pequeños logros que a lo mejor parecerán muy normales, pero en realidad tienen mucho que jugar a nuestro favor. Y eso nos empieza a dar más valor y pues a alegrarnos por cosas así, ¿no? Y como nos alegramos y decimos en redes sociales que nos alegra y que nos llena de vitalidad ver un atardecer, un amanecer o estar sentados en la playa viendo el oleaje, así también debería de ser. Son pequeños detalles de nosotros y pequeños logros que también deberíamos de reconocer. Y son muy necesarios. El otro es rodearte de personas que te valoren, muy justo y muy necesario, porque a veces nuestro entorno tiene mucho que ver con la forma en la que nos percibimos y en la que nos desenvolvemos. Es buscar personas o cambiar tu red de apoyo, más que nada, para fortalecer pues tu autoconcepto y también pues al final de cuentas fortalecer la relación con los demás. Y obviamente el hecho de saber decir que no ayuda a priorizar nuestra salud mental y nuestro bienestar. Así de simple. Y yo sé que a lo mejor van a decir, es que es muy fácil, tú lo dices muy sencillo. No, créanme que no. Implementar estas cosas, hablar de estas cosas es un tanto complicado porque a veces no le damos una importancia necesaria, una connotación necesaria, o no sabemos de qué forma definirlo, ¿saben? Es muy complicado porque todos los días estamos buscando este autoconcepto, este significado de qué es ser suficiente y cuando crees que ya lo encontraste empieza a cambiar nuevamente y es muy válido. Solamente quiero que recuerdes eso, lo que te dije hace un momento, eres suficiente, tú eres suficiente hoy, ayer y mañana, todos los días eres suficiente para ti y para nadie más. Si los demás no lo piensan, es un detalle de ellos, no tuyo, pero tú estás siendo suficiente. Eres suficiente. Yo soy suficiente. Y bueno, no me voy sin antes decirles que los quiero mucho, que recuerden que son suficientes tal y como son, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus éxitos y con sus fracasos, con sus altas y sus bajas. Eres suficiente y mereces todo lo bueno de esta vida para ser
suficiente y que todo lo que tiene la vida para ofrecerte te lo mereces. No me voy sin antes recordarte que te suscribas a mi canal, que recomiendes mi podcast y que me sigas en las otras redes sociales porque cada red social tiene su propio contenido para que te enriquezcan de estos temas y de estos eh, episodios tan singulares. Te mando muchos corazoncitos llenos de amor, muchos abracitos de agradecimiento y nos vemos en un siguiente episodio. Que estés muy bien. Bye.